Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, dándote toda la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiándonos, esté ministrándonos, Señor mío. Esperamos, Señor mío, oír ese consejo, esa palabra que nos edifique. Tu palabra, Señor mío, siempre viene para hacer algo en nuestra vida. Así lo dice, Señor mío, allí en Isaías, que tú envías tu palabra para que haga aquello, Señor, para lo cual tú la enviaste. Y así estamos hoy con nuestros corazones, Señor, rendidos a ti, receptivos a ti, a tu palabra, que esta tierra en nuestro corazón esté realmente preparada, húmeda, fertilizada, todo lo que sea necesario, Señor mío, para recibir esa semilla. En el nombre de Jesús, que dará fruto en abundancia. Yo te bendigo, Señor mío, te doy gracias y bendigo la vida de Carmen, de Álvaro, de Oscar, de Camila, de Agustín, de Piero, de Tadeo, de Verónica, de todas esas personas, Señor mío, que luego se suman a escuchar estos mensajes. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo y te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mí, usando, Señor mío, todo lo que sea necesario usar para que tu pueblo sea ministrado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo del 22 en adelante y vamos a hacer referencia después a algunos versículos anteriores, ¿sí? Dice la palabra de Dios aquí en Juan 3:22. Tiene un título que habla del amigo del esposo y va a hacer referencia a Juan el Bautista. Recuerdan que Juan el Bautista fue el hijo que tuvo Isabel con Zacarías. Isabel era prima de María, María la madre de Jesús, y esta Isabel no podía tener familia y se presentó el ángel a Zacarías, que era el sacerdote, y allí le dijo lo que iba a suceder, y Isabel concibió, se llegó, dice Zacarías, a Isabel, y concibió a Juan el Bautista. O sea que el Juan que vamos a estar, no el del Evangelio, sino el que vamos a citar aquí, el que habla, vamos a ver que es el amigo del esposo, ahora les voy a explicar. Este era primo de Jesús, porque María e Isabel, la madre de Juan el Bautista, eran primas. Y este fue el profeta, el que vino delante de él, ¿se acuerdan? Que dice, yo voy delante de él era el que venía anunciando que el reino de los cielos se había acercado, y ese reino de los cielos era que Jesús, el Mesías, estaba pronto ya a manifestarse, ya había nacido. Y bueno, un poco toda esta referencia para ubicarlos de qué vamos a estar hablando. Dice así, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea que Jesús llega a un lugar, dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, llega a ese lugar y estuvo allí con sus discípulos, ¿no? Con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús? Ese momento está citado en los evangelios y habla de que cuando Juan el Bautista ve que viene Jesús, le dice, yo no tengo que bautizarte a ti. Y Jesús le dice, es necesario que así se cumpla. Este Juan el Bautista que bautizaba es el que estamos hablando, pero dice que Jesús llega a la tierra de Judea con sus discípulos y Jesús estaba con ellos y bautizaba. Juan bautizaba, dice en el 23 también, en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Sabemos que el bautismo del que está hablando acá es el bautismo por inmersión, que es el bautismo bíblico, el bautismo que Jesús mismo recibió, ¿sí? Que es por inmersión en aguas.
Dice en el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Acá nos está anunciando, en este tiempo nos ubica temporalmente en que Juan aún no había sido encarcelado. Posteriormente a esto, Juan el Bautista es encarcelado y bueno, es todo un relato, ¿verdad? Y dice en el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, los discípulos de Juan, ¿verdad? Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí nos detenemos. Jesús, si vamos unos versículos más atrás, viene relatando la palabra de Dios, que había estado con Nicodemo, que era un sacerdote de la sinagoga, y hablando del nacer de nuevo, y sobre todas esas cosas Jesús venía en eso y testificando de lo que Dios había hecho al enviarlo a él como su hijo. Y vemos que Jesús también se está aquí moviendo en su ministerio y con sus discípulos estaba bautizando. Y los discípulos de Juan el Bautista, que Juan el Bautista lo que hacía era eso, testificar de Jesús, dice, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de atarle sus sandalias, sus zapatos. Así dice en un texto en la Biblia, yo no lo tengo ubicado, pero dice así cuando el Bautista cuando se presenta. O sea que Juan el Bautista todo el tiempo, en todo momento, él testificó de Jesús, que él venía adelante, que era el que preparaba camino, ¿sí? Para que el que venía detrás de él, pero que él no era digno ni siquiera de atarle sus zapatos. Y vemos lo que también está diciendo aquí a sus discípulos. Te hago este parafraseo para entender cómo Juan el Bautista estaba posicionado en aquello para lo cual él había nacido. Dice que él vivió en el desierto, que comía langostas, o sea, tenía una vida muy natural, muy cuidada. Él tenía, y el ministerio de él era anunciar que el reino de los cielos se había acercado y preparar el camino para Jesús. Y los discípulos de Juan el Bautista ven que Jesús y sus discípulos también estaban bautizando. Y me encanta cómo Juan el Bautista les enseña a sus discípulos cuál era su posición, de qué manera las cosas cuando son de Dios suceden. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El bautismo es un testimonio público de mi fe. Yo públicamente testifico mediante el bautismo de inmersión que mi fe en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? La hago pública. Porque sabemos que al sumergirnos en el agua, dice la palabra de Dios, morimos a toda nuestra vida anterior, ¿sí? Y salimos del agua y surgimos en nuestra nueva vida en el Espíritu, ¿sí? Entonces, este bautismo habla de purificación, desde que discutían acerca de la purificación.
Y vinieron a Juan, a su rabí, a su maestro, los discípulos de Juan. Y le dijeron, mirá que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, al que bautizaste en el Jordán, al que tú diste testimonio, bautiza y todos van a él. O sea, ¿qué empezó a pasar con los discípulos de Juan el Bautista? No somos nosotros, y ahora ¿quién es? Y estos que están haciendo lo mismo que nosotros, pero ¿y entonces, rabí, maestro, qué es esto? Y Juan les responde, ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo? ¿Sabes qué me hace acordar en este momento este versículo? Cuando Pilato le dice, yo te puedo condenar, yo te puedo sentenciar, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tienes si no te es dada de arriba. Eso es importante que nosotros entendamos, que todo lo que veamos que manifiesta a Cristo es porque Dios se lo ha dado primero a la persona y no porque la persona vaya a ser más que el Cristo mismo que recibe. ¿Me entienden? Entonces Juan el Bautista aquí le dice, si ellos están haciendo eso, significa que es de Dios, es Dios el que está usando sus vidas para bautizar a otros. Dice, vosotros mismos, dice Juan, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. No soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Le damos la bienvenida a Mirta y a Vero, ¿sí? Estamos compartiendo la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 22 al 30. Estábamos leyendo y compartiendo los versículos y estamos ya llegando a cuando Juan el Bautista les explica a sus discípulos que si Jesús estaba bautizando con sus discípulos es porque nadie puede hacer nada, dice, ningún hombre puede hacer nada si no le fuere dado del cielo, ¿sí? Esa autoridad. Y traíamos a memoria cuando Pilato le dice a Jesús, si no te das cuenta que yo puedo, si quiero, sentenciarte o salvarte, o no me acuerdo bien, te lo estoy parafraseando. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada de arriba. O sea que si haces algo con mi vida, porque Dios mismo está dando la autoridad. Entonces vemos un poco en la palabra esas comparaciones de ver cómo toda persona, todo siervo de Dios que veamos que testifica de Jesús es porque Dios está obrando, es Dios que ha puesto en esa persona, ¿sí? Ese ser enviado, ese testificar de Él y llevar la salvación, como sabemos que así nos fue comisionado a todos, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 28, lo vuelvo a leer, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan el Bautista en todo momento tuvo su posición y cumplió su propósito, su cometido, que era testificar de Jesús. Preparar el camino delante de Jesús, ¿sí? Anunciar. Y eso es lo que hacía en el bautismo, explicábamos recién todo lo que simboliza el bautismo, ¿sí? Nuestra fe siendo testificada públicamente. Y lo que sucede cuando nos sumergimos, somos sumergidos en el agua, morimos a nuestra vieja naturaleza, a nuestra antigua naturaleza, y cuando salimos estamos tomando nuestra vida, nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, un poco era eso lo que hacía Juan el Bautista, bautizaba. Y estos discípulos, repito un poquito para introducir a Mirta y a Verónica, estos discípulos estaban como compitiendo, y estos están haciendo lo mismo que nosotros, aquel que testificaste del otro lado del Jordán, que testificaste de él, está haciendo lo mismo que nosotros. Entonces podemos entender cómo Jesús obra y prepara todo el camino para que nosotros estemos entendiendo y recibiendo y siendo ministrados de todo aquello que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida en su nombre.
En el 29 le dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista habla del esposo y de la esposa. La esposa de Jesucristo, que es la iglesia, que somos tú y soy yo, ¿sí? Esa es la esposa del Cristo. Dice, yo no soy el Cristo. El Cristo es el esposo. Entonces, dice, él se trata aquí, se ubica como el amigo del esposo. Y el amigo del esposo está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista testifica nuevamente de lo que significa Jesús en su vida. Y el versículo 30, que te voy a decir, es el versículo, sinceramente, en el cual el Señor ministró mi vida para compartir. Pero era necesario todo esto que compartimos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista, que fue tremendo profeta, que tuvo un propósito impresionante, y vemos cómo fue la intervención divina de Dios para que él viniera. Su madre era estéril, todo lo que relatamos anteriormente. Es necesario que él crezca, que el Cristo crezca, que Jesús crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya, que yo no crezca. El que tiene que crecer es Él. Y con esto me trataba el Señor. Y me trataba en lo personal. Si yo no menguo, si yo no disminuyo, si hay mucho de Viviana y poco de Jesús, entonces Él no puede obrar en mí. La que va a estar obrando, la que se va a estar manifestando, de la que voy a estar testificando en todo mi andar, es de mí. Si yo no menguo. ¿Y qué significa menguar? Te decía disminuir. ¿Disminuir qué? Yo muchas veces les he compartido a los que me han seguido en las prédicas que cuando yo veo mucho de Viviana, me doy cuenta enseguida, digo, malo, malo. Eso significa que la que ha estado creciendo soy yo, porque el que ha estado menguando es él. ¿Esto qué significa? Y esto significa que es necesario que nosotros estemos en esa comunión, en el acercarnos a él. ¿Para qué? Para que yo tenga más de él, para que cada día me parezca más a él, para que crezca más él en mí. Y todo esto me hacía entender el Señor algo que está en los versículos anteriores del capítulo 3 a los que compartimos, que son el versículo 20 y 21, y te los voy a leer. Y es Jesús mismo hablando aquí, y dice, Juan 3, versículo 20 y 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Wow! Capaz que me decís, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que cuando yo me acerco a la luz, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá Ay, se cayó uno de los niños. Cuando yo me acerco a la luz me permite ver con mayor claridad, me permite ver con mejor, ¿verdad? Ni con más nitidez. Al acercarme yo a la luz y ver con mayor claridad, quedan más cosas expuestas. Si yo me veo con buena luz al espejo, me veo todas las arrugas que han venido, todo lo que el tiempo ha hecho en mi vida. Si yo me veo con poca luz, no noto.
con claridad esas cosas, ¿verdad? No son tan manifiestas. Entonces, cuando hablo de luz, dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá entendimiento. No andará en confusión, no andará en todo eso que pulula y de lo cual nosotros anduvimos durante muchísimos años, muchísimo tiempo. Al acercarnos más y más a Jesús, le vamos conociendo más a Él. Cuanto más contacto tengo, cuanto más recibo de su palabra, cuanto más le busco, más me acerco a Él. Y al acercarme más a Él, más va a poder el Espíritu de Dios, el Espíritu de su palabra obrar en mí. Entonces es una clara señal de que yo estoy menguando, ¿sí? Para que Él crezca. Juan el Bautista decía, yo tengo que ir perdiendo, vamos a decir una palabra que nada que ver, pero rating. Yo tengo que ir perdiendo toda esta, porque el que es necesario que sí sea conocido, el que es necesario que sí se empiece a manifestar es Jesús. Y lo mismo entendía yo, y eso es lo que me trataba a mí el Señor. Es sencillo, Viviana, pero qué difícil que es. Es difícil porque nos sale todo eso, ¿no? que hay en nosotros, se nos empieza entonces a manifestar nuestro carácter, nuestros hábitos que quizás tuvimos, pero cuando nosotros nos vamos acercando más y más a Él, lo vamos conociendo más a Él, se nos empieza a revelar cosas que en mí y en ti no están bien. En la medida que yo fui avanzando en el camino del Señor, fui viendo cosas en mí cada día que decía, Señor, ¿cómo puede ser que esto estuviera en mí? ¿Cómo puede ser, Señor, que con estas características, con estas condiciones, con este carácter, con todo lo que se te pueda ocurrir, tú me diste a mí el privilegio de compartir tu palabra? Me diste a mí el lugar para llevar el mensaje a otras personas cuando yo hoy estoy viendo lo que hay quizás en mi corazón. Pero la palabra del Señor dice, por ejemplo, ¿no? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Entonces vamos entendiendo qué importante es este versículo que el Señor me ministraba, que es necesario menguar nosotros, pero era importante también explicar qué significa ese menguar. Significa que en la medida que yo me acerco a la luz, empiezo a tener más nitidez, empieza a ser más confrontada mi naturaleza, mis mimis, con la presencia de Dios, con la palabra, a la luz de Él queda expuesta esas debilidades, esas características que nosotros tenemos. Hay cosas que no están tan bien en ti y en mí. Diferentes cosas. Cada uno sabe lo que el Espíritu quiere hablarles, ¿sí? Y te lo repito, no nos dábamos cuenta. Yo había cosas que digo, no puedo creer que después de 20 años de servir a Dios, hoy me esté cayendo, viniendo el entendimiento, se me esté revelando que hay cosas que no pueden permanecer. Entonces, a eso apunta hoy el mensaje. Hay cosas en las cuales nosotros vamos a ir menguando, ¿sí? Que Viviana, Camila, Agustín van a ir menguando y cada día más se tiene que manifestar Cristo. Tiene que haber un crecimiento, lo que nos va a llevar a la madurez en el Señor, en ese crecimiento. Y le voy conociendo a Él y mi fe se va afirmando. En Efesios 4:13 dice algo que yo te quiero compartir.
Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y sigue hablando, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, está hablando de la necesidad de crecer. Crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en la fe, ¿sí? ¿Con qué meta? Con la meta de alcanzar esa madurez espiritual, esa identidad en Cristo, la plenitud en Cristo. A veces, todo lo que vivimos, la rutina, las situaciones, hacen que nosotros desenfoquemos rápidamente en lo que tenemos que enfocar, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso muchas veces nosotros, a pesar de estar en el Señor y de estar yendo a recibir de la palabra, muchas veces empezamos a vivir de una manera en la cual es mi carne la que prevalece, es mi voluntad la que se manifiesta y no la del Señor. Esa luz que te hablaba, Él es luz, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Seguir, yo entiendo que es un tiempo constante. No soy maestra, tengo una maestra ya que me va a corregir los tiempos verbales, pero es continuo. Para mí es un presente continuo, creo que es, ¿no? Él sigue. Entonces es algo que no puede detenerse. Seguir a Cristo. ¿Para qué? Para no estar en tinieblas. Para no estar sin entendimiento. Cuando yo estoy muy convencida, yo me doy cuenta porque es como que, viste, como que me cierro. Y digo, acá hay algo que yo tengo que entregar, acá hay algo que yo tengo que rendir, acá hay algo que... Pero esa es la parte más importante. Cuando yo me acerco a la luz, me veo a mí misma. Y esa sinceridad de vernos a nosotros mismos y reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestras debilidades, hace que Él pueda obrar y crecer, hace que yo pueda rendirle a Él una y otra vez. Y ese es el menguar, ese es el no resistirme, que el otro día lo compartíamos. Muchas veces resistimos lo que la palabra de Dios dice. Hablábamos de los tiempos, ¿verdad? De las señales de los tiempos. Y muchas veces nosotros resistimos las cosas que vamos entendiendo, los tiempos que el Señor nos va mostrando, cuáles son los tiempos que estamos atravesando y viendo, y que es necesario como hijo de Dios que tengamos entendimiento, ¿sí? Conocimiento de esto. Pero bueno, el Señor hoy en el mensaje que quiere hablarnos es exactamente esto, que el entender que bíblicamente aquellos siervos escogidos también por Él para abrir camino, para preparar el camino al Señor, también tuvieron que renunciar, tuvieron que menguar, tuvieron que poner su vida, y nosotros también, y nosotros la tenemos que poner en las manos del Señor, en las manos de aquel que tiene el control y el gobierno de nuestra vida. Pero yo tengo que entender que se lo tengo que dar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos nosotros mismos. ¿Qué pasa si Juan el Bautista se la cree en este momento y se toma su lugar y dice, sí, estaría yendo en contra del propósito y que el Señor le había encomendado? Entonces, a mí me traía mucho entendimiento de que el seguir a Jesús, el servir a Cristo, es darle lugar a Él, desentronar mi ego, desentronar lo que a mí me parece y entronarlo a Él. Y que
Es difícil, pero no imposible, porque el que hace la obra es Él. Si nosotros vamos a la luz, nos acercamos a Él, ¿sí? Va a venir el entendimiento de todas esas cosas. Él nos amó y nos ama, pero nos amó aún siendo como éramos. Capaz que estamos un poquito mejorados ya, porque vamos hacia el perfeccionamiento, hacia la estatura de Cristo, recién decíamos, ¿verdad? Pero es Él el que da el crecimiento. Apolo regó, el otro plantó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Y de esta manera, Él nos amó y ha sido y es paciente, ha sido y es misericordioso con nosotros, ¿sí? Entonces, creo que el Señor nos quiere también ministrar en cómo debemos nosotros manifestarnos hacia los demás. El Señor siempre nos va a estar instando a ir un escalón más, a ir un poco más. Cuando vos crees que ya estás acomodado, que no sé qué, y te vas a querer poner a la plancha, el Señor te vuelve a... siempre nos va a estar llevando a ese crecimiento y sobre todo el crecimiento en Él. Así que tu vida y mi vida den testimonio de Cristo, nos va a dar a nosotros ese gozo del que hablaba Juan el Bautista. Dice, mi gozo, quiero leértelo, pues mi gozo está cumplido. Se goza, dice, el amigo del esposo se goza grandemente de la voz del esposo. Entonces, nosotros vamos a sentir ese gozo que es el saber que estás impartiendo de Él, el saber que en ti se está manifestando Él, el saber que no salió el carácter de Viviana. En estos días me pasó algo muy, muy puntual en lo cual uno quiere testificar del Señor, ¿verdad? Y sin embargo, en un momento dado hice una broma, hice un comentario que provocó una reacción y yo dije, ay Señor, ¿por qué no me callé la boca? Porque cuesta tanto testificar, o sea, ganar ese espacio a veces para testificar del Señor y a veces por un comentario, por algo que... Y entonces es importante que nosotros estemos, decíamos el otro día también, velando. No que no tengamos una vida natural, somos, si Dios me tomó como soy, Él va a obrar en mí, pero también con mis características va a hacer lo que tenga que hacer y con cada uno de nosotros. Pero sí, para mí fue una alerta. Te mandaste este comentario, esta broma, provocó esta respuesta y bueno, no es nada con nuestras fuerzas, no es nada con nuestra naturaleza ni con lo que nosotros queramos, sino con su espíritu. Pero nosotros debemos estar a la luz. ¿Para qué? Para que cada día más y más se manifieste Cristo en nosotros. Amén. Bueno, este es el mensaje del Señor. Vamos a pedirle a Él que siga obrando en nosotros para que pueda realmente cumplirse el propósito del Señor en nuestra vida, para que nosotros también podamos tener este gozo del que hablaba Juan el Bautista, ¿sí? Y entender que, como le dijo aquí Juan el Bautista a sus discípulos, todo viene del Señor, o sea que a Él debemos ir para recibir de aquello que se espera que demos como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor mío, porque entendiendo que aún, Señor, con nuestras características, y el versículo habla de posición, diría yo, de Juan el Bautista y Jesús, pero tú me ministrabas, Señor mío, en lo que significa para nosotros el menguar, en lo que significa, Señor mío, el rendirnos, el disminuir a cosas, el que haya cambios en nosotros que solamente pueden venir a través de ti. Hoy, Señor, nos acercamos con un corazón entendido, con un corazón, Señor mío, que quiere recibir tu palabra para que sigas edificando nuestra vida, para que todo aquello que estorbe, para que todo aquello que no corresponda, que tenga que ser quitado, erradicado de nosotros, Señor mío, se cumpla en el nombre poderoso de Jesús tu voluntad, se cumpla todo aquello, Señor mío, tú quites, tú purifiques, Señor.
tú nos limpies, poderoso Rey. Venimos a ti, que eres luz, que eres, Señor mío, agua de vida, que eres, Señor mío, nuestro Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo a cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Padre amado, que en tu infinito amor y misericordia sigas obrando en cada uno de nosotros y podamos testificarte más y más, glorificar tu nombre, Señor mío, y que cuando oigamos algo, Señor mío, sobre nosotros, entendamos enseguida, Señor mío, que eres tú manifestándote, que nada de nosotros, tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan bueno que nos permites ver, Señor mío, nuestras miserias, nuestras debilidades, porque aún ahí, Señor mío, tú te glorificas. Tú te haces fuerte en nuestras debilidades, Señor. Diga el débil, fuerte soy, porque tú te haces fuerte en nuestras debilidades. Eso dice tu palabra. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra y toda la alabanza. Sigue obrando en nosotros, Espíritu Santo de Dios. Sigue purificando, sigue redarguyendo, sigue trayendo entendimiento y revelación de tu palabra y de tu voluntad para con nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de Mirta, de Verónica, de Óscar, de Álvaro, de Carmen y de Camila, de Agustín también, Señor. Te pedimos en esta hora que está ya en ese retiro, en ese encuentro de varones, Señor, que tú lo ministres, que tú lo levantes, que tú, Señor mío, lo exhortes, que tú lo sanes, Señor mío, que tú lo hagas libre, Señor mío, de toda cadena, de todo lo que aún, Señor mío, quieras hacer con él y lo traigas, Señor mío, fortalecido, renovado en ti, en el nombre poderoso de Jesús, y que nos ministres, Señor mío, de todo aquello que tú le hayas entregado. Te pedimos que lo traigas con bien de regreso y lo guardes también, que guardes a Camila, a Piero y a Tadeo en estos días y al bebé que se está gestando en el nombre poderoso de Jesús, así como a cada uno de mis hermanos, sus familias, Señor mío, y sus vidas. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, delante de ti están nuestras necesidades, delante de ti, Señor mío, está nuestra gratitud, delante de ti estamos, poderoso Rey. En el nombre de Jesús, amén.